vamos a ver la amargura, un pecado a eliminar. La amargura, un pecado a eliminar. ¿Quién tiene amargura, hermanos, amigos? ¿Todos estamos sin este detalle, hermanos? ¿Qué piensan? Vamos a estudiar un poco acerca de este tema y les voy a pedir que vayan a Efesios capítulo 4, versículo 17, mejor dicho al 31, vamos directo al 31. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros somos diferentes, hermanos, en el sentido que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, y nuestro comportamiento debe reflejar una cosa diferente si es que realmente el Espíritu de Dios mora en ti. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es esto, hermanos? Si de verdad has escuchado el Evangelio y de verdad lo has entendido y tu vida ha sido trastornada por el Señor, entonces tu pasada manera de vivir debe de ser despojada. No debe haber prácticas, y entendiendo esto, hermanos, que a veces caemos en ciertas prácticas, se entiende, nuestra carne cae en ciertas prácticas algunas veces, pero en Cristo y con el poder de Dios podemos nosotros tener una vida diferente. Dice que nos debemos renovar en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, por lo cual empieza a decir, desechen toda mentira y hablen verdad los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis. Versículo 27, no den lugar al diablo, el que hurta no hurte más, sino trabaje, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la palabra que edifique. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de la redención. Y observen nuestro pasaje y pequeña palabra que vamos a estudiar hoy. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos, Dios, que nos permitas abrir nuestros ojos para ver tus maravillas. Y, Señor, que tú te glorifiques, que podamos cambiar en todo lo que hagamos, Señor. En Cristo te lo suplico y nos ponemos en tus manos. Amén. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura. El título está bien. Quítese de vosotros toda amargura. Vamos a ver esta mañana, hermanos. Vamos a hablar de un tema práctico. Realmente va a ser un tema práctico, pero de suma importancia para las iglesias y de mucha importancia para las familias que están aquí reunidas. No es de índole personal este tema, sino congregacional. No estamos hablando de una sola persona. No pienses que es por ti o por mí. Es de índole congregacional. A todos, hermanos, debemos aprender acerca de este tema que vamos a estudiar esta mañana. A todos nos compete analizarlo y trabajar en él. Pasaremos esta mañana, este tiempo, este día solamente con la palabra amargura. Quítese de vosotros toda amargura. Solamente vamos a analizar esta palabra amargura. Este es el tema de esta mañana. La amargura, un pecado a eliminar. La amargura, un pecado a eliminar. ¿Hay una amargura en tu vida? Y esto lo digo con seriedad, hermanos. ¿Hay amargura en tu vida? Hay cosas que no están bien en tu vida. Hay cosas que debes trabajar. Y viendo el contexto de Efesios capítulo 4, deberíamos nosotros tener una forma diferente de actuar y que este tipo de conductas no estuvieran en nosotros. Y en este caso el texto comienza diciendo, quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura. De mí debo quitar esa amargura. La amargura, hermanos, es un pecado que cualquiera de nosotros lo puede justificar, ¿no es cierto? Es un pecado que lo podemos justificar en cualquier momento. Podemos decir que estamos bien, que nos está pasando, que estamos amargados, que estamos bien por alguna razón. Es un pecado fácil de justificar, pero es un pecado difícil de poder entrar a él, difícil de diagnosticar cuando lo tienes.
Es un pecado difícil de diagnosticar, porque es razonable para nosotros disputarlo, es razonable decirles a los hombres y a Dios que es verdad que esa amargura tiene una base, que estás amargado, que tienes esa amargura por alguna razón. Lo puedes decir a los hombres, lo puedes decir a Dios, que tienes razón en cuanto a que esa amargura existe en ti. Y a la vez es uno de los pecados más comunes, hermano. La amargura es un pecado muy común. La pueden tener muchos y la podemos tener muchos de nosotros. La amargura es un pecado muy común, es un pecado peligroso, es un pecado que perjudica a muchas cosas, a muchos de tus familiares, y es un pecado sumamente contagioso, hermanos, el pecado de la amargura. En Filipenses capítulo 4, y solamente vamos a analizar, insisto, la palabra conforme a ejemplos. Amargura, ¿qué es la amargura y por qué la debemos quitar? En Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 3, ahí vamos a tener, hermanos, la base de un ejemplo en cuanto a la amargura. Filipenses capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice ahí, hermanos, Pablo nos da un ejemplo de la amargura cuando dijo en Filipenses 2, capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En muchas maneras, hermanos, ustedes recordarán, y nosotros ya estudiamos este libro también por más de un año. En muchas maneras, la iglesia en Filipos era una iglesia especial, ¿no es cierto? La iglesia de Filipos era una iglesia modelo. Era un modelo esta iglesia, hermanos. Pablo se dirigía a ella muchas veces de forma muy especial. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no es cierto? Hablaba Pablo a la iglesia, le decía, yo oro al Señor y le doy gracias por la vida de cada uno de los filipenses que asisten a esta iglesia. Por esa razón, hermanos, y muchas otras cosas que vemos aquí en el capítulo 1 de Filipenses, se puede ver que hay una relación muy especial entre Pablo y la iglesia en Filipos. Aún así, como se puede leer, ustedes están en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 1, 2 y 3. Pueden leer en esta epístola, hermanos, parece que había en esta iglesia algunos problemas con ciertos creyentes. Si tú analizas bien la carta a los filipenses, lo vas a observar, hay ciertos problemas. Al principio de la epístola, al principio de la carta, Pablo está enfatizando la unidad. Obsérvenlo ahí, capítulo 1, dice, en versículo 27, dice solamente, por ejemplo, dice ahí, y les exhorta solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu, que es combatiendo ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio. Parece que Pablo les está llamando a la unidad, ¿no es cierto? Si alguien llama a la unidad, ¿qué es lo que está sucediendo en esta iglesia? Hay cierta separación, ¿no es cierto? Parece que aunque es una iglesia modelo, tiene conflictos adentro esta iglesia. Les llama a la unidad. Capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, hermanos? Otra vez, está llamándolos a que traigan gozo sintiendo lo mismo, un mismo sentir, un llamado a sentir lo mismo, un mismo amor y otra vez unidad, sintiendo una misma cosa. Entonces, si menciona esto, ¿qué es lo que está pasando? Parece que no sentían exactamente lo mismo y parece que no estaba esa unidad en todo su esplendor. Entonces, cuando leemos estos y otros versículos, hermanos, nos vamos a dar cuenta o nos vamos a poner a pensar que hay algo de fondo en esta carta. ¿No es cierto? Hay algo que no está entonando bien en el sentido de la relación de una iglesia que es ejemplar. Parece que algo no está funcionando bien. Es notorio, hermanos, y obsérvenlo, que había algunos conflictos entre cristianos, unos amargados y otros resentidos, como lo hay en las familias, ¿no es cierto? ¿O todas las familias están tranquilas? Las familias, ¿cómo están? Unas amargadas y otras resentidas, hermanos. Esto se puede confirmar después en el capítulo 4, versículos 2 a 3, que ustedes están viendo ahora en la pantalla.
donde Pablo anima a Evodia y a Síntique a hacer ¿qué, hermanos? Ustedes dos deben de ser de un mismo sentir. Evodia y Síntique deben de ser de un mismo sentir. Ahí lo podemos observar en el Señor. Obviamente, hermanos, había crecido en estas personas. Ya, si ya estaba la exhortación, obviamente ya había una raíz de amargura en ellas, ¿no es cierto? En su problemática ya había un resentimiento entre estas dos mujeres. En el versículo 3, Pablo menciona, estas mujeres, prueba voy a decir que estén en el mismo sentir con nosotros. Estas mujeres que combatieron, ¿lo ven ahí? Colaboradoras mías, cuyo nombre está en la Biblia, que ayudes a estas que combatieron, Estas mujeres, hermanos, que combatieron, conmigo en el Evangelio, dice Pablo. Cuando Pablo habla de combatir, esta palabra en griego, hermanos, la palabra combatir, esta palabra que ustedes ven aquí, combatir se traduce en la palabra agonía. Entonces, estas dos mujeres que combatieron con Pablo, ¿qué estaban haciendo? Si la palabra se traduce en agonía, estaban peleando, ¿no es cierto?, fuertemente junto con ¿quién? Con Pablo, por el Evangelio. Entonces, esta palabra, hermanos, se usa para describir a las personas que están dando sus vidas en una batalla. Lo que Pablo estaba diciendo es que estas dos mujeres habían agonizado, ¿no es cierto?, con él por la causa del Evangelio. Es lo que le está diciendo a este hombre. Entonces, aquí, hermano, había dos mujeres que en realidad habían dado todo por el Evangelio, habían dado su batalla por el Evangelio, habían luchado, habían trabajado juntas por el Evangelio. Además, al final del versículo 3, observen, hermanos, Pablo hace un énfasis muy importante de su confianza que tenía hacia estas dos mujeres cuando dice que sus nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Sus nombres de estas mujeres están en el libro de la vida, son salvas. Están seguramente en la presencia del Señor, son salvas. Sin duda, hermanos, Pablo considera a Evodia y a Síntique como creyentes. ¿Se dan cuenta? Por lo que está escrito aquí. Pero todavía reconocía que había algo. ¿Qué era? Amargura. ¿No es cierto? Aun cuando están en el libro de la vida, aun cuando combatieron, Pablo dice, hay algo en ellas y esto es amargura. Hay resentimiento entre estas dos mujeres. Estas dos mujeres, como lo revela capítulo 4 de Efesios del 1 a 6, tenían mucho en común, ¿no es cierto? Eran una parte, ¿recuerdan cuando estudiamos capítulo 4, versículo 1 a 6 de Efesios? Era un mismo cuerpo, estas mujeres eran de un mismo espíritu, moraba en ellos ese espíritu, tenían a un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y un Dios. Eso es lo que había en estas dos mujeres. Pero aún así, hermanos, estas mujeres estaban llenas de resentimiento, estaban llenas de amargura. ¿Entre quiénes? Una y la otra. Bueno, hay momentos, hermanos, cuando consideramos a algunos cristianos nuestros enemigos, ¿no es cierto? En vez de hermanos o hermanas en Cristo, los consideramos enemigos de nosotros. Muchas de nuestras iglesias están atormentadas, hermanos, con mucha gente llena de amargura y resentimiento. Hay iglesias cristianas que tienen en su corazón amargura y resentimiento. Y quisiera yo decir, no en esta iglesia, pero seguramente debe haber alguien que está lleno de amargura y resentimiento, probablemente contra uno u otro hermano, o aún con sus propios familiares o amigos. Pero ahí estás tú, ahí estoy yo probablemente. Llenos de amargura, llenos de cierto resentimiento, hermanos. Inclusive hay matrimonios que llegan a sentir este tipo de sentimiento amargo entre su pareja, ¿no es cierto? Y esto es una cosa que a mí me duele mucho, hermanos. Una de las pasiones para mí son los matrimonios. Yo quisiera que los matrimonios salieran triunfantes en cada batalla, en donde se aplasta a veces a la mujer, o se aplasta al hombre, o se aplastan entre ellos mismos. Pero surge entre los matrimonios también este tipo de amargura. Muchos de nosotros, así, nuestros hogares cristianos que llamamos, hermanos, consisten en gente que no tienen armonía entre unos y otros. Matrimonios que no tienen armonía entre unos y otros, hijos que no tienen armonía. La amargura y el resentimiento, hermanos, ¿saben qué pasa? Saturan de un mal ambiente tu hogar. Saturan de un mal ambiente tu familia.
se empieza a notar por todos lados. Pasa cuando se dan cuenta que estás peleando, ¿no es cierto? Los hijos lo ven, los tíos lo ven, los primos lo ven, en la iglesia lo ven, cuando estás aquí. Entonces la esposa, hermanos, la amargura es un resentimiento tan fuerte que está ahí. La esposa tiene amargura por el esposo tiene amargura por la esposa, y la esposa no le gusta la manera en que el esposo está tomando las decisiones. Al esposo no le gusta la manera en que la esposa se está rebelando contra esas decisiones que está tomando el esposo, ¿no es cierto? Empiezan a pasar esas cosas, son conflictos que están ahí. Entonces Pablo, hermanos, sabía que la amargura puede ser un problema entre cristianos. ¿Se dan cuenta? Por eso escribe a Evodia y a Síntique: a ustedes dos les pido que arreglen sus conflictos. Pablo se da cuenta de esto cuando escribe a estos esposos, ahí en Colosenses 3:19 también, hablando de los esposos, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué?, ásperos con ellos. Los hombres no debemos ser ásperos con la mujer. Si la amargura, hermanos, puede desarrollarse entre esposos y esposas, les pregunto, hermanos, ¿es fácil que se desarrolle en otra clase de relaciones? Claro. Si se desarrolla entre ti y él, siendo humanos, lo puedes desarrollar con tu mamá, con tu tío, con tu abuelo, con tu hermano, con tu primo, con la familia cristiana, con el hermano cristiano, con el diácono, con el pastor. Puedes desarrollar ese tipo de amargura, obviamente, tú también como persona. Entonces, vamos primeramente a ver qué es la amargura. Vamos a ver qué es la amargura. Esta mañana vamos a analizar la palabra amargura. Aquí, como la vemos en Efesios capítulo 4, la palabra amargura: quítese de vosotros toda, ¿qué?, amargura. Es un mandato, hermanos. Y la vamos a analizar la palabra amargura y cómo podemos tratarla en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo la quito y cómo puedo tratarla en mis relaciones interpersonales a fin de eliminarla y poder agradar a Dios con mi vida? Porque este pecado, hermanos, no agrada a Dios en lo absoluto. La amargura no agrada a Dios en lo absoluto. Vamos a ver la definición de esta palabra, hermanos. En el griego, la palabra, no está, ¿verdad? Ok, en el griego la palabra amargura, hermanos, viene de la raíz punzar, significa picar, punzar, la amargura. ¿Les suena un poquito familiar, hermanos, cuando digo que es punzar? ¿No? Sí, pregúntale a tu esposa o a tu esposo. Cuando está punzando ahí, cuando está la amargura y están punzándose entre uno a otro, ¿no es cierto? Tiene esa raíz. Esta palabra, amargura, tiene significa punzar. Su raíz hebrea, hermanos, agrega la idea de algo pesado. En el hebreo es como, amargura es algo que pesa. Entonces, si lo vemos así, hermanos, la amargura la podemos definir como algo que pesado, que punza. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Les resulta así, hermanos? Cuando está uno en amargura, entre algunas batallas, no es así, que es algo pesado, que pesa tanto y que punza y pesa hasta lo profundo. ¿De dónde, hermanos? En nuestro corazón. Está ahí dándose ahí, algo pesado que punza. Hendrickson, un teólogo, hermanos, un famoso escritor, dice que la amargura es la disposición de una persona con la lengua aguda como una flecha y afilada como una navaja. Guarda resentimiento contra su prójimo y así lo pincha, estando siempre pronto para perder los estribos con respuestas que muerden y punzan. ¿Se dan cuenta de esto? Este es el asunto de la amargura, hermanos. Una definición que me gustó mucho. Entonces, la amargura, hermanos, no tiene lugar automáticamente en nuestras vidas. ¿Cuándo llegó la amargura? Me acaba de llegar hace 30 segundos. La amargura no llega así, hermanos. No llega automáticamente cuando alguien nos ofende, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llega la amargura, hermanos? No llega cuando tú me ofendes y llega a mí. No es cuando no hay una reacción bíblica, hermanos. Llega cuando no hay una reacción bíblica. Esto es cuando hay una reacción pecaminosa a la ofensa. Alguien me ofende y yo empiezo a reaccionar. O a una situación difícil o a algo que es injusto en mi vida. No importa si la ofensa, hermanos, fue intencional o no. Si nos ofendemos, no arreglamos la situación con Dios. Llega, no es automática, empieza a darse, ¿no es cierto?
Porque te vas y ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que empieza a trabajar más en ti? La mente. ¿Cómo? Oye, ahora que estoy viendo, esto fue más allá de lo que quería decirme. Era con toda la hazaña y empiezas a crear una historia impresionante de lo que te dijo esa persona. ¿No es cierto? ¿Qué empiezas a desarrollar? Amargura. Empiezas a desarrollar amargura. Odios. La amargura, hermanos, nos provoca imaginar ofensas, ¿no es cierto? Ya te han ofendido, ok, pero tú empiezas a recapitular, empiezas a repasar y empiezas a imaginar ofensas de la misma persona, de la persona que te ofendió. Entonces la amargura, hermanos, es una manera de responder. Tú respondes a esa ofensa con amargura, que a la larga, hermanos, se puede convertir en algo, en un estilo de vida para ti. A la larga ya es tu manera de reaccionar y con toda la gente reaccionas así, con toda la gente y empiezas a ser amargado, ¿no es cierto? Los compañeros que van acompañando a la amargura, hermanos, y aquí lo vemos en Efesios capítulo 4, pero los compañeros que van con la amargura, ¿cuáles serían, hermanos? ¿La amargura no tiene primos hermanos? Sí, ¿cuáles son? Estás amargado, te enojas, ¿no es cierto? Viene acompañada de enojo, viene acompañada de ¿qué, hermanos? De odio, de rencor, venganza, envidia. ¿Qué más, hermanos? Ira, coraje, maquinaciones vanas, ¿no es cierto? Porque estás pensando, no, es que hizo esto. Pero además, hermanos, viene acompañada de chisme. Y ahorita lo voy a explicar. Viene el chisme en medio de todo eso. Viene la calumnia, viene el cinismo, viene el resentimiento, viene la autocompasión. Yo fui herido. Hermanos, ¿se dan cuenta? Es sumamente fuerte este asunto de la amargura. No es cualquier cosa. Viene acompañada de todo esto. Entonces la amargura, hermanos, es el resultado de muchos sentimientos que están ahí guardados, muchos sentimientos que están profundamente escondidos ahí contigo y quizás son los resentimientos más profundos de tu vida. Probablemente hasta el día de hoy tu esposa o tu esposo o tu hijo no te ha dicho las cosas más profundas y resentidas que tiene dentro de su corazón hacia tu persona, porque está esa amargura ahí guardada, hermanos. Esto es lamentable. Es lamentable que un hijo, que un esposo decida no decir nada, una esposa diga, no voy a mencionar esto, nada, pero lo único que hay dentro es, tú te preguntas, ¿por qué reacciona así? ¿Qué es lo que le hice? Y tú tal vez han pasado muchos años en un asunto que nunca fue arreglado. Y la amargura está ahí, hermanos. Es muy profunda en nuestras vidas. Existen razones, hermanos, por las que es tan difícil quitar la amargura. Hay motivos por los que es difícil quitar la amargura. ¿Cuáles serán los motivos por los que es completamente difícil quitar la amargura? ¿Por qué no la podemos quitar tan fácil, hermanos? ¿Por qué no decimos, acaba la amargura y listo? Bueno, déjame decirte, la primera razón por la que es complicado quitar la amargura es que el ofendido, o sea tú, ¿verdad? O el otro, porque no se vayan a ofender, hermanos, si les digo que ustedes. El ofendido considera que la ofensa es culpa de quién, hermanos, de los otros. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Es que él me ofendió a mí. Él me ofendió a mí. El ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Y muchas veces es cierto. No estoy diciendo que no es verdad. Muchas veces la ofensa es real. Ahí está. Entonces, el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona y razona, él o ella, ¿no? Esa persona o esta persona deben venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios porque yo soy la persona ofendida. ¿No es cierto? ¿Ha pasado esto? Bueno, déjame decirte lo que como pastor de la iglesia, en muchas de las consejerías, la mayor parte de las personas viene a mí a decirme que las personas que quien tiene la razón es él o ella, porque quien le ofendió es la persona que no está ahí. ¿Se dan cuenta? Casi nadie llega diciendo, pastor, tengo un conflicto y yo fui la persona ofensora. Por eso no se puede arreglar, porque consideras que la ofensa es culpa de la otra persona.
Entonces, como cristianos nos sentimos culpables cuando cometemos pecados, hermano, ¿no es cierto? Tú eres un cristiano y cometes un pecado, cometes otro pecado y te sientes culpable. Sin embargo, en el asunto de la amargura, hermanos, nunca nos sentimos culpables o mayormente no nos sentimos culpables por habernos puesto esa amargura contra otras personas. Empiezas a aplicar esa amargura, pero ese pecado no sientes culpabilidad de él. Está ahí contigo. Otros pecados pueden estarte haciendo mella, pero no, porque tú dices, esa persona es la que tiene la culpa, es la que provocó todo esto, hermanos. Entonces, la percepción de ser víctima, hermanos, la percepción de ser el ofendido siempre va a oscurecer cualquier sentimiento de culpa. Siempre lo va a oscurecer. Y por lo tanto, hermanos, este pecado de amargura va a ser difícil de quitar, va a ser difícil de justificar, porque mientras tú estés diciendo, él tiene la culpa, nunca lo vas a poder arreglar. Y aquí un paréntesis, ¿qué matrimonio ha arreglado su vida cuando dice, tú tienes la culpa? ¿Qué sucede, hermanos? Piénsenlo, ¿qué sucede cuando no arreglaste eso? Ahí se quedó, hermanos. Y pasó un día, 2, 3, un mes, y ese asunto nunca fue arreglado. Te va a regresar a tu mente. Vas a decir, no, es que otra vez volvió a hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Otra razón, una segunda razón, hermanos, es que pocos, o diríamos nadie, nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida, hermanos. No hay muchos que ayuden a quitar la amargura de nuestra vida, y por eso los traigo esta mañana, hermanos, porque vamos a quitar la amargura de nuestra vida. No hay muchos que ayuden a quitarla, por el contrario, hermanos. Los amigos más íntimos que tenemos afirman, ¿no, hermanos? Cuando tú te acercas a ellos y le dices, ¿qué crees que? Mira, tú eres mi amigo, vengo a decirte a ti mi gran amigo, lo que está pasando, lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi hijo, lo que me hizo el hermano, lo que hizo esta familia. Vas con ellos y ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen tus amigos? Tienes toda la razón, tienes derecho, ¿no es cierto? Dicen eso, tienes derecho, mira lo que han hecho contigo. Es lo que escuchas, ¿eh? Eso es ayudar, hermanos. ¿Y qué pasa cuando alguien te dice eso? Te convence más. Tú sales diciendo, autojustificándote y diciendo, usas la razón uno y dices, él es el culpable, ella es la culpable, ellos son los culpables, porque mi amigo también lo vio así, son culpables. Otra tercera razón, hermanos, es una falta de compasión. No me entiendes, yo soy la víctima, ¿no es cierto? Tú puedes explicarlo y ¿qué dices? No, la verdad es que no lo entiendes. Si tú vivieras lo que yo vivo, él es el que está mal. Tú no lo entiendes. Yo soy la víctima. Si alguien cobra, hermanos, suficiente valor para decirnos, estás amargado, estás mal, estás pecando contra Dios, tienes que retroceder a este asunto, arrepentirte, hermano, ¿no sería la cosa más fabulosa que reaccionaras? ¿No es cierto? Sí. Porque tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser muy diferente porque alguien se atrevió a decirte la verdad. Alguien te dijo que estás equivocado. Alguien que verdaderamente es tu amigo. No, tu amigo no solo es aquel que te dice lo que quieres oír. Tu amigo es aquel que por medio de la Escritura te va a mostrar una verdad que va a impactar tu vida para que la deseches y crezcas. Para que tu familia y tus hijos crezcan. Para que tu mente sea una mente sana al Señor. Para que puedas tener libertad de decir la verdad. Esos son tus verdaderos amigos. Pero llegan a esto, si alguien llega, hermanos, si cobra valor suficiente, da la impresión, hermanos, que esa persona entonces cuando te dice, tú vas y le dices, no, pues es que le dije al pastor, y es que no tiene compasión. El pastor no tiene compasión conmigo, no me dio mi razón. No es cierto, hermanos, no es así. Recordemos que el ofendido siempre es la víctima, ¿no es cierto? Siempre, el ofendido siempre va a ser la víctima. Entonces, no les puedes decir, ¿sabes qué? Por otro lado, ¿sabes qué? Pronto te vas a recuperar de este asunto.
déjalo pasar y... ¿no? ¿Has oído este consejo? Ya pasó esto, déjalo pasar, y ya, a ver qué dice el tiempo. Así es como lo manejan a veces algunos hermanos. Decir que pronto se va a recuperar, decir que pronto va a pasar, hermanos, da la impresión de que con el tiempo la amargura que tú tienes en tu corazón va a desaparecer, ¿no es cierto? ¿No da esa impresión? Pero te pregunto, ¿con el tiempo ha desaparecido el rencor que tienes contra tu enemigo en este caso? No, nunca lo curó, hermanos. Esas son cosas que el enemigo, el mundo, Satanás, tu carne, quieren hacerte ver. Y aquí un paréntesis, hermano, no hay cosa más maravillosa que tener una armonía con tu esposa, con tus hijos, con la familia. No hay cosa más preciosa que esa. Vivir en cualquier circunstancia, en la pobreza, en la riqueza, pero vivir feliz. Es muy diferente, hermanos. Obvio, con los percances y las pruebas que en el camino el Señor nos va poniendo o las permite. Pero es la cosa más feliz, hermanos. Qué importante es que alguien te diga. Pero aquí la razón por la que no se arregla es porque eres la víctima. No quieres entender que debe haber un cambio. Entonces dejar pasar el tiempo, hermanos, jamás va a solucionar tu pecado de la amargura. ¿Cómo se soluciona, hermanos? Cantábamos ahorita, solamente con el poder de Cristo. Solamente en el derramamiento de su sangre preciosa y en la conversión de un creyente. Jóvenes que están aquí, no crean que porque están jóvenes no va a pasar algo en sus vidas así, te cases o no, llegará algún momento y probablemente ya lo has experimentado, resentimientos en tu vida. Y déjame decirte, la solución está en nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a morir para la limpieza de nuestros pecados, sin que tú y yo lo mereciéramos, ¿no es cierto? Pero si andamos en luz, ¿qué dice la Escritura? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué, hermanos? De todo pecado. Es en Jesucristo que podemos arreglar estas cosas. Si tú no tienes al Señor, la amargura no va a desaparecer, va a seguir estando ahí, porque hay un corazón oscuro en tu vida. Necesitas a Cristo en tu vida. Entonces, es muy probable, hermanos, cuando hagas esto, cuando vayas a hablar a una persona, es muy probable, y lo he hecho abiertamente con ustedes y se los he dicho abiertamente, es muy probable que pierdas la amistad de la persona amargada. Es muy probable. Cuando le digas la verdad, vas a perder la amistad seguramente de esa persona amargada por haberle aconsejado que quite ¿qué? La amargura de su vida. ¿No es cierto? Efesios 4:31. No le estás diciendo una barbaridad. Quítese de vosotros toda amargura. La amargura, hermanos, puede dividir amigos, puede dividir matrimonios, puede dividir a nuestra familia. Existen muchas familias divididas por esas contiendas familiares, ¿no es cierto? Comienza con algo insignificante y después, ¿qué pasa, hermanos? Un detalle insignificante, ¿y qué pasa, hermanos? Empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y crece, hermanos, tan grande, de una manera tan fuerte, tan degradante, que con el paso del tiempo, hermanos, por la alimentación de cosas que imaginamos, porque ya pasó eso y seguimos imaginando cosas, imaginaciones, rencores que vienen en nosotros y ofensas que creemos que ya cualquier cosa que hacen es una ofensa, todo empieza a crecer, hay una paranoia, hermanos. Existe entonces el rompimiento de esas relaciones entre esta familia y se hacen dos grupos, ¿no es cierto? Se dividen, porque se empezó a contaminar con el tiempo. Entonces, a pesar, hermanos, de que casi, hermanos, todos son cristianos, todos los que pudiéramos estar en una lucha así, la lucha es más fuerte que nunca. A pesar de que somos creyentes, la lucha se va a venir más fuerte entre estas familias. Hay quienes en esta familia quieren reconciliarse, ¿no es cierto? Están en dos grupos, pero hay alguien que dice, vamos a reconciliarnos ya. Mamá, papá o esposo, ya vamos a terminar con esto. Ya vamos a hablarle a los hermanos, o vamos a hablarle a esta familia, dejemos de estar haciéndolo. Quieren que haya reconciliación, sin embargo, hermanos, no funciona, porque hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Porque recuerden que ya está toda una familia contaminada. ¿Cuál es la amenaza? Vas y le hablas a esta familia y no vuelvas a pisar este suelo. ¿No es cierto?
Ya no, dejas de ser mi hijo. Y no lo haces. Está en tu corazón querer hacerlo. Estoy poniendo un ejemplo. Pero muchas veces no quieres reconciliarte por eso, porque hay algo, hermanos. Hay amenazas ahí. Y por lo general, hermanos, nos amargamos con las personas a veces a las que más amamos. Es triste eso. Las personas con las que mejor relación podemos tener es con las que llegas a tener la amargura más grande. Y en este caso, ¿quién es? En un aspecto ya más humano y social, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y es tu esposo, es tu esposa. Bajo el diseño de Dios en el matrimonio, esto puede ser tan especial, de no vivir una vida de amargura entre parejas. ¿No es cierto? Hermanos, yo no tengo la pareja perfecta. Creo que ella sí lo tiene. Bien vanidoso, ¿verdad, hermano? No, hablen con ella y les va a decir que la fichita que soy, hermanos. Pero vivo tan hermosamente feliz con mi esposa a pesar de tener diversas pruebas en mi vida, porque peleamos la batalla, hermanos. Yo no quiero que ella se amargue ni que yo me amargue. Estoy viviendo los momentos más felices de mi vida en este tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque la amargura no debe tener cabida en nuestra vida, hermanos, en nuestra relación matrimonial. Están perdiendo el tiempo, escuchen esto, jóvenes y matrimonios, están perdiendo el tiempo en no aprovechar lo que tienes a tu lado. ¿Qué tienes a tu lado en esta mañana? ¿A tu mamá? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? Y a tus papás, ni modo. ¿No es cierto que podríamos tener tiempos mucho más gloriosos para edificar nuestra casa, para glorificar a Cristo, en lugar de estarlos perdiendo con tanto repaso de lo que esta persona ha hecho en mi vida? Pero por estas razones no lo puedes regresar, no lo puedes realizar, porque te sientes agredido o agredida. Eres tú la víctima, nadie te comprende, tú eres el único que tiene la razón. Entonces, piensen en esto, hermanos, regresando al punto de Evodia y Síntique. Filipenses 4:3 nos indica, hermanos, que váyanos otra vez, recuerden que tenemos como ejemplo de la base de amargura en Efesios 4:31. Filipenses 4:3 nos indica, hermanos, que estas mujeres antes habían estado al frente de ¿qué? De la batalla, ¿con quién? Con Pablo. ¿Por la causa de quién? Del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahí habían estado. No sabemos qué pasó exactamente, no sabemos cuál era la actividad de ellas exactamente. La Biblia no nos menciona esto, está ahí. Solamente sabemos que tenían un problema, estaban confrontándose, estaban con amargura ambas personas. Tal vez vino la ruptura, hermanos, porque tal vez una a la otra, hermanos, se ponían a luchar entre ellas. No, pues a Evodia la quieren más, ¿no? Y Síntique, no, es que ella tiene más fans de este lado. Probablemente, hermanos, pudiera haber pasado algo así, ¿no es cierto? Hablando del caso de Evodia y Síntique, tal vez se disputaban. Ella expresa mejor los puntos doctrinales, ella expresa mejor el evangelio y le daba coraje a Síntique o a Evodia que esto sucediera entre una y otra. Pudieran ser personas que daban clases ahí a los niños, ¿no es cierto? Pudieran o trabajaban visitando a algunos enfermos, o estaban en el ministerio organizando algunas reuniones, ¿no? Para el ministerio de la iglesia. No sabemos, hermanos, qué hacían, cuál era el trabajo que ellas estaban haciendo. Quizás iban de casa en casa llevando comida, visitando a otros. No sabemos exactamente lo que hacían, pero sabemos que estaban trabajando, ¿no es cierto? Eso sí lo sabemos porque Pablo lo deja ver. Sabemos que estaban luchando y estaban anhelando juntas por una misma causa. Estaban encomendadas al evangelio. Pero luego, ¿qué pasó? La relación entre estas dos mujeres, ¿qué pasa, hermanos? La palabra se amarga. La relación entre estas dos mujeres se empieza a punzar. ¿Se acuerdan? Es tan pesada. ¿Saben cuándo es pesada? Cuando es, ay, ya llegó. Ya está aquí. Y cuando empieza a hablar, empieza a punzar.
¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Y de verdad, tómenlo en consideración lo triste que es esto. Ahora Evodia tenía su propio grupo, tal vez, y Síntique su otro propio grupo. Ahora Evodia se sentaba al lado de la iglesia, mientras Síntique se sentaba hasta la parte de atrás. ¿No es cierto? Cuando antes, ¿qué eran, hermanos? ¿Crees que puede existir un matrimonio así? ¿Debe ser así? No. En unidad, en amor, hasta el final, ¿no es cierto? ¿La iglesia debe ser así? No. ¿Las familias que componen la iglesia deben ser así? Para nada, hermanos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Cada mujer, Evodia y Síntique, se prestan una a otra para criticar y condenar, ¿no es cierto?, a la otra persona. ¿Se dan cuenta? Empiezan a criticar y a condenar a otra persona. Ahora cada una encuentra muy fácil, hermanos, desconfiar de una, hablar de la otra, ¿no es cierto? Lo que antes no era. Ahora cada una encuentra una facilidad para esto. ¿Se dan cuenta? Exactamente qué fue lo que pasó entre estas mujeres no lo sabemos. Cualquiera que haya sido el origen de su problemática, cualquiera que haya sido el origen de sus diferencias, hermanos, probablemente se fue acrecentando, se fue haciendo una bola de nieve. ¿Por qué? Por el hecho, hermanos, de que ese asunto en ese momento no se trató de forma correcta. En mi experiencia, hermanos, cuando un asunto no se trata de forma correcta desde el principio, va a traer consecuencias más graves en el futuro. ¿No es cierto? Hay veces que tengo que confrontar, tengo que hablar. ¿Qué crees que piensas? ¿Qué crees que se siente cuando vas a confrontar? Tú lo sabes, ¿no es cierto? Tú sabes cuando vas a querer. Y a veces, ¿qué dices? Mejor lo dejo así. Pero estás cometiendo el error más grave. En esta iglesia, hermanos, tratamos de confrontar lo más rápido posible. Mientras tenemos la información y sabemos qué está pasando. ¿Con cuál propósito? De ayudarte. De amar a las familias verdaderamente. De mostrarles bajo la Biblia su pecado. Por ejemplo, un día, hermanos, manejando, vamos mucho a Cuernavaca. Llevábamos nuestro Rolls Royce. Bueno, es un bocho, hermanos. Un día manejando rumbo a Cuernavaca, hermanos, se prende la luz amarilla ahí en el tablero de nuestro auto. Luego empieza un sonido constante, ¿no es cierto? Puede haber varias cosas por esta razón. ¿Cuáles? Primero, por ejemplo, podría haber ignorado la luz. Yo podría haber hecho varias cosas por esto. ¿Cuál era? Ignoro la luz y el sonido, ¿no es cierto? Y me sigo. La otra cosa que podría haber hecho era me haber detenido, corto los cables de todo el tablero para que ya esa luz no prendiera y no se anuncie nada, ¿no es cierto? Y tercero, hermanos, podría haber llegado al mecánico, llevarlo a lo más cerca de la ciudad, ¿no es cierto? Y investigar qué estaba ocurriendo con el auto, hermanos. Si hubiera manejado el problema, hermanos, con alguno de los dos primeros puntos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con mi auto? Se agrava, ¿no es cierto? Se agrava. Se hubiera agravado, se hubiera multiplicado, se hubiera intensificado ese problema, hermanos. ¿Por qué? Porque el asunto era que el motor no tenía suficiente aceite ya. ¿Qué pasa cuando un motor no tiene suficiente aceite y lo sigues manejando? Lo desvielas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Mandar ahora con Alfredo a hacerle un ajuste al carro. Y hay otros talleres, Hubiera multiplicado ese problema, hermanos. Si hubiera seguido manejando el auto sin repararlo, el problema se hubiera convertido en un problema mucho más fuerte. Lo mismo pasa con las personas. Lo mismo pasa con tu matrimonio. Si tú ignoras lo que está sucediendo en tu esposa y en tu esposo, o en tu hijo, o en tu hermano, lo único que va a suceder es que se va a agrandar ese problema. Y es lo que Satanás está buscando, es lo que el enemigo está buscando. Destruir tu vida. Que lo pases por alto, que siga adelante. Ese es el asunto, hermanos. Lo mismo pasa. Sus conflictos van a crecer y se van a volver más severos por no haberlos manejado de forma correcta. ¿Te das cuenta? En la iglesia hacemos esto, hermanos. Cada cosa que hay, ayer hubo un detalle. Inmediatamente detectamos el detalle
Y obvio, hermanos, pues, como nadie quiere hacerlo, pues fui yo. Y rápido se armó un conflicto con una persona. Afortunadamente lo entendieron, todo perfecto, ahí está, listo. Pero yo no voy a pasarlo por alto, hermanos. Menos cuando van ustedes. Menos. Y si mi matrimonio tiene un conflicto, hermanos, voy a tratar de arreglarlo lo más rápido posible. ¿Sabes por qué? Porque amo a mi esposa de una manera especial. Amo a mis hijos y a mis nietos de una manera especial. Y no quiero que haya ninguna gota de amargura, ni en ellos ni en mí. Y quiero arreglarlo. ¿Se dan cuenta de esto? Muy diferente, hermanos. Un ejemplo, hermanos, de no manejar bien las cosas también. Está una esposa que está enojada por algo que le hizo su esposo. En vez de informarle su queja de una manera amorosa, en vez de decirle, mira, tengo este detalle, ¿no es cierto? ¿Qué hacen, hermanas? ¿A dónde esconden las quejas? Perdón, ¿a dónde ponen las quejas? Las esconden, hermanas, ¿no es cierto? Escondes la queja y haces pretender que esta situación no existe, ¿no es cierto? Y a pesar de todos los esfuerzos tuyos o de esta mujer, vamos a poner una mujer, para ignorar esta problemática, hermanos, todavía, ¿qué pasa en ella? Está pensando, ¿no? Dice, no, lo voy a ignorar, pero ¿qué está pasando? Lo estás pensando. Entonces la manera en que reacciona, habla, hermanos, y se relaciona con su esposo y se empieza a afectar más. Luego el esposo, como se da cuenta que la esposa está seria, algo no está sucediendo normalmente, ¿verdad, hermano? Algo no está pasando, ella no es como antes, no está. ¿Qué le dices? ¿Qué tienes? Y inmediatamente, hermano, la respuesta por excelencia, ¿cuál es? Nada. No tengo nada. Se rehúsa, hermanos, a hablar y entonces el problema, ¿qué pasa? Vuelve a ser igual, irritándose aún más. Vuelve a ser más problemático esto. Todas estas cosas, hermanos, se amontonan, se va llenando eso de piedritas hasta que todo eso empieza a salir, a brotar como una fuente, hermanos. Y entonces cuando eso sucede, hay una fisura en las personas, ¿no es cierto? Se abre un distanciamiento entre cada uno de estos. En este caso, hermanos, si el rehusarse a atacar la problemática en la manera apropiada, ¿qué pasa? Desarrolla, intensifica y complica los conflictos, ¿no es cierto? Nuestras relaciones. Otro ejemplo, hermanos, es una persona que se ofendió con algo o con algo que dijo. Y en vez de manejar el problema bíblicamente, hermanos, esta persona le habla a otras personas personalmente murmurando, ¿no es cierto? Y recuerden que no estoy predicando temáticamente ahorita, estoy usando, y les advertí, solamente una palabra, que es amargura. Por eso estoy poniendo todos estos ejemplos. Esta persona, cuando alguien le ha ofendido, ¿qué hacen, hermanos? Habla por teléfono personalmente, que cuando habla por teléfono a otra persona para decir qué pasó, ¿qué está haciendo, hermanos? Murmurando, ¿no es cierto? Empieza a murmurar para contarle cómo esta otra persona le había tratado, cómo le había ofendido, ¿no es cierto? Y viene ahí la respuesta, hermanos. ¿Qué le contesta a la persona que está al otro lado del teléfono? ¿Qué cosa? ¿Qué bárbaro? ¿Te trataron así? Es lo que empiezan a decir. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las faltas graves es no corregir y exhortar a la persona que te está mencionando esto. No, al contrario, te enfocas en ellos y dices, qué bárbaro, sabes, también a mí me lo ha hecho esta persona, conmigo ha pasado esto. Se empiezan a juntar aún en estas cosas, hermanos. Luego los dos empiezan a hablar a alguien más. ¿Para qué, hermanos? Para comentarles la noticia. ¿Y cómo se llama esto? Chisme. Ahora piensen, hermanos, no es una broma, ¿es verdad o no? Sucede. Lo empiezas a contar, esto ya se vuelve un chisme acerca de la persona quien te ofendió o quien supuestamente te ofendió, ¿no es cierto? Ya todo mundo, tú crees, y te lo digo, tú crees que tú lo sabes, pero ya todo mundo lo sabe. Ya todo mundo sabe que tú ya fuiste a decir un chisme de alguien. Entonces, cuando esparcen los rumores de esta manera, hermanos, están manejando mal los conflictos, están manejando mal los problemas, y como resultado, hermanos, ¿qué va a pasar? Se va a intensificar, se va a agrandar el problema, al punto, hermanos, de querer llegar a la venganza.
Alguien me dijo esto, ¿no? Creo que tu mami, al punto de quererse ya enojar, de ir a la venganza, por decirlo así. La manera no bíblica más común es tomar la venganza, hermanos. Y obviamente la Biblia nos exhorta a no ser vengativos. ¿No es cierto? Cuando hay amargura, no es cierto que quieres vengarte de, ahora sí me las va a pagar él, o me las va a pagar ella, o me va a pagar esta persona, o esto que me lo hizo, me lo va a pagar. Pablo dice que no nos venguemos, hermanos, no nos vengáis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira ¿de quién? De Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos capítulo 12. Entonces, a pesar de las circunstancias, hermanos, la Biblia sostiene que jamás va a ser la voluntad de Dios que nos estemos vengando a nosotros mismos, que nosotros tomemos esta venganza. Pudiste ser maltratado, pudiste ser ofendido, de tal manera que sufriste mucho, te pasó, fueron graves las cosas, estás herido de todo eso que te hizo, de todos esos grandes recuerdos que traes ahora. Quizás tienes razón, quizás es verdad todo lo que ha pasado, hermanos. Pero, y no se trata de minimizar, no es cuestión de minimizar el problema y decir, es que el hermano no ve la gravedad del asunto. No, es verdad, puede ser real que te está pasando esto. Puede ser real que tuviste una ofensa. No lo estamos minimizando el pecado de la otra persona, ni el daño que te ha hecho, ni la herida que te ha provocado. No estamos minimizando eso, hermanos. Sino es cuestión de querer hacer las cosas correctamente. ¿Te das cuenta? Esto es muy diferente. Y engrandecer a Dios cuando hacemos las cosas bien, porque Dios no se agrada de la venganza, bíblicamente, Romanos 12. Dios no se agrada de que tú tomes su lugar, hermanos. Entonces, es hacer bien las cosas. No puedes vengarte aun cuando los otros, tus supuestos amigos, te recomienden que lo hagas. No puedes vengarte. ¿Cómo es la venganza, hermanos, de alguien que está amargado? Le hablas muy bonito, ¿no? Le hablas mal, ¿no es cierto? No le invitas como lo hacías antes. No le hablas. Pasa por ahí, es como si pasara el muro o la puerta, la total indiferencia, ¿no es cierto? Una forma de venganza, sembrando veneno con otros, estás sembrando ahí el veneno con otros, para que hagan lo mismo, ya no le hables. Y es muy lamentable, hermanos, esto, cuando tú empiezas a sembrar veneno a otra persona, la otra persona sin saber nada, toma también el mismo camino que la persona supuestamente ofendida y la trae contra el ofensor, sin saber si es verdad o no, sin haber indagado esto. Entonces, despreciándolo. ¿Hay otras maneras que tú me puedas decir de venganza? ¿Mande? Pues hay muchas, hermanos, no sabemos muchas, ¿no es cierto? Hay muchas maneras, hermanos. Cuando intento vengarme, hermanos, por mi propia cuenta, ¿qué es lo que sucede? Me pongo en el lugar de ¿quién? Mía es la venganza, dice el Señor. ¿En lugar de quién me estoy poniendo? De Dios. ¿Te das cuenta? Entonces la venganza es el pecado de quitarle a Dios su derecho de tomar venganza, porque solamente le pertenece ¿a quién? A Él. Querer vengarnos, hermanos, por nosotros mismos es una actitud de orgullo. Estás siendo orgulloso porque dices, yo lo voy a hacer. La venganza, hermanos, siempre va a complicar cada situación de tu vida, con tu pareja, con tu familia, con tu hermano, con quien estés en problemas. Tomar venganza por nuestros medios, hermanos, es un pecado contra Dios, literalmente así se los digo. No puedes tomar venganza. Probablemente esto es lo que pasó con Evodia y Síntique. El problema entre ellas había tornado tan serio, hermanos. Sin duda esta problemática ya había sido de mucho tiempo atrás, ya lo tenían ahí Evodia y Síntique, porque las noticias habían bajado, pasó en Filipos, pero se oyó desde Roma, Pablo lo escuchó allá, ¿no es cierto? Que es que Evodia y Síntique tenían un problema, entonces ya tenía tiempo esto. Además, hermanos, el problema llegó al conocimiento de toda la gente. Ya todos sabían abiertamente que esta Evodia y Síntique tenían problemas. ¿Y qué hace Pablo, hermanos? Pablo trata el asunto públicamente también, porque ya era público. Y hay muchos asuntos que se arreglan así. Entonces, mucha gente sabía que Evodia y Síntique ya habían roto su relación. Lo que empezó como algo pequeño, ¿en qué se había convertido ya ahora, hermanos? Algo grande. En vez de mejorarse, hermanos, la situación, ¿qué ha pasado? Se empeoró.
Pablo entonces interviene. ¿Se dan cuenta? Aquí está lo maravilloso. Pablo interviene y les dijo lo que debían de hacer para enderezar la relación. Y entonces entra aquí, hermanos, cómo tratar bíblicamente la amargura. Lo voy a dejar hasta aquí. No me va a dar tiempo, hermanos, de poner 4 pasos que usó Pablo ahí en Filipenses para tratar la amargura. Y son muy claros. Déjame decirte rápidamente. Dio ánimo. ¿Cómo da este ánimo? Te lo digo rápidamente. ¿Cómo da Pablo este ánimo a estas personas ahora, hermanos? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Cómo les da el ánimo? Ruego. Pablo les dice a ambas, a Evodia y a Síntique, acepten su responsabilidad como mujeres, entre ellas mismas. En ninguna manera, hermanos, indica que una persona tiene toda la culpa. Pablo no dice, ruego a Evodia que por favor escuche a Síntique. No dice eso. Sino dice, a las dos les ruego, a Evodia y a Síntique, les ruego que se relacionen, que empiecen a tratar ese asunto. Usa el verbo ruego, significa implorar, significa reunirse para. Y es lo que yo les quiero decir a ustedes, hermanos. Primer paso, tienen un conflicto de amargura, reúnanse para arreglar. ¿De acuerdo? Reúnanse para arreglar. ¿Quién no lo ha hecho? Porque vas a decir, no me contesta. Vas a usar un razonamiento, yo soy la afectada. Empiezas a usar ese razonamiento, pero ok, dice, ruego a Evodia y a Síntique, ¿no? Pablo no pone más culpa en una mujer o pone menos culpa en otra. Puede ser que Evodia fue la que provocó todo el problema, hermanos, o que Síntique fue la que humilló a Evodia. Sí, pero el asunto, hermanos, es que reúnanse, les ruego que se reúnan para arreglar este problema. Dos, y lo voy a hacer más rápido porque esta tarde no predico yo, hermanos. 2, ser de un mismo sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que ¿qué? ¿Qué es esto de ser un mismo sentir? Me reúno, mi esposa y yo, mi amigo y yo, la familia y esta familia, nos reunimos, mi hijo y yo, nos reunimos. Pablo dice que para resolver conflictos debemos ser ¿qué? De un mismo sentir. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir esto que 2 personas deben adoptar las mismas actitudes sobre todas las cosas. Debemos pensar igual, tú y yo debemos ver las cosas de la misma manera. ¿Quiere decir esto? Para nada, hermanos. Dios nos ha hecho diferentes a todos. Pablo está sugiriendo que Evodia y Síntique llegaran a ser copias exactas una de la otra. No es esto, hermanos. Más bien Pablo decía, Evodia y Síntique debían tener la misma mente de ¿quién? Tengan el mismo sentir. Cuando tú te sientas a arreglar un conflicto con el mismo sentir, ¿quién va a ganar? Porque tú vas a ver, no nos debemos ofender, no debemos hablarnos así, yo te debo amar, tú me debes respetar, debemos glorificar a Dios. Vas a encontrar toda la base para reunirte, hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el parámetro que pone Pablo? La mente de Cristo. Tienen que pensar como Cristo. Y hermanos, ¿cómo pensó Cristo? ¿Cómo era la mente de Cristo, hermanos? Piénsenlo. Y estando en la condición de hombre, se murió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para quién? Para ti, para mí, que estábamos en un pleito con Dios. Él nos reconcilió, Él buscó la paz en nosotros. Eso es lo que tenemos que tener, la misma mente de Cristo, ser de un mismo sentir. Si tú no eres un creyente, nunca vas a reconciliarte con nadie. Pero si dices ser un creyente, necesitas tener la mente de Cristo. No vas a arreglar nada con tu carne, porque es donde vienen la ira, los gritos, el pleito, la soberbia, la grosería, el divorcio, el asesinato, el rencor. Se desborda todo, hermanos, ahí. Es una mente enfocada en la voluntad de Dios. Es una mente de siervo como la tiene nuestro Señor Jesucristo, ocupada en otras personas. Cristo se ocupó por ti, se ocupó por mí.
¿no es cierto? No se ocupó en Él mismo. Él se dio a sí mismo. Tenemos que tener un mismo sentir. Y el siguiente paso, hermanos, el siguiente aspecto, ¿cuál sería? Me reúno en el Señor con una misma mente, con un mismo sentir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? En el Señor. En el Señor. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Y se observan cómo está todo en el verso? ¿En quién? Un mismo sentir en Evodia. Que sea lo que Evodia dice. O que sea lo que dice mi esposo, porque él es el jefe de la casa. Obvio, hermanos, así lo es, y sí lo es la cabeza de la casa. Pero en el Señor y en el mismo sentir es muy diferente, hermanos. Pablo mencionó aquí algo muy importante. Indicó que solo era posible ¿en quién? Esta es clave, hermano. Estas palabras son claves. Aquí es donde podemos hacer la aplicación expositiva, pero no la hacemos por falta de tiempo. En el Señor, en Él. No es en ti, no es en el pastor, no es en el hermano, no es en la hermana. ¿Es en quién? Cuando te sientas a hablar, ese mismo sentir es en el Señor. Evodia y Síntique no podían resolver los problemas por su propia fuerza, hermanos. ¿Cuándo lo has logrado hacer así? Nunca. No podemos nosotros, si somos cristianos, confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos en quién? En el Señor, ¿no es cierto? Estamos vitalmente unidos con Él. Él es nuestra unidad. Su justicia está acreditada a nuestra cuenta. Él nos justificó. Su fuerza, sus recursos, su poder está en nosotros para vencer el pecado. ¿Te das cuenta? Es en el Señor que tú puedes vencer este pecado de la amargura, para cambiar a una vida con poder, una vida de gracia, una vida de victoria. ¿Te das cuenta? Los orgullosos, los egoístas, podemos llegar a ser humildes sin egoísmo, hermanos. Podemos llegar a bajarnos y dejar de tener ese orgullo y decir, tú tienes la culpa. Podemos reconocerlo, hermanos. Entonces, sumando todo esto, y aquí termino, aquí concluyo rápidamente, sumando lo que hemos considerado, hermanos, el ruego, un mismo sentir. Ahora lo dice en el Señor, pero observen, ¿qué se requiere? La ayuda de otros. Muy importante, hermanos. Se requiere la ayuda de otros. Asimismo, dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ¿qué? Pablo le dice a este hombre, compañero fiel, se llama así, compañero fiel, ¿qué le dice? Ayuda. ¿A quién? A estas dos mujeres. Más o menos. Ayuda a estas dos mujeres a que combatieron conmigo. ¿Se dan cuenta del amor de Pablo, hermanos? Obviamente de Dios. Ayuda a estas mujeres que combatieron conmigo. Hermanos, ¿por qué crees que nos acercamos contigo cuando tu matrimonio no está muy bien? Ustedes no son un objeto ni para Dios ni para nosotros, hermanos. Ustedes no son algo que no valga la pena. Ustedes son especiales para Cristo. Y si habemos a alguien o hay alguien que pueda ayudar, lo queremos hacer. Queremos juntarnos con ustedes y decirles que sí es posible que te ayuden. Alguien que te hable al corazón, alguien que te diga la verdad, no alguien que te engañe y que exalte tu egoísmo y que exalte tu carne, sino alguien que te diga cómo no estás haciendo las cosas correctamente. Y Pablo hace esto, hermanos. Hay unas cosas cuando una persona necesita la ayuda de cristianos para resolver sus problemas, y es aquí con Evodia y Síntique. Parece que ellos no buscaron ayuda, ¿verdad? Porque el problema se había extendido. Parece que ellas, siendo cristianas, no lo habían buscado. Te pregunto, siendo creyente, ¿tú has buscado la ayuda algunas veces? ¿Crees que con tu poder lo vas a lograr hacer? Necesitas el poder del Señor, necesitas acercarte a la persona, ¿no es cierto? Quizás, hermanos, el problema aquí ya se había extendido. Tal vez pensaban que nadie sabía del problema y se dan cuenta que ya todo el mundo sabía. Quizá le daba pena reconocer el conflicto con otras personas, ¿no es cierto? ¿No les da pena a ustedes a veces llegar conmigo o con algún hermano y decir, hermano, tengo que decirle algo muy penoso? Pasó esto en mi matrimonio. Y cuando tú no te atreves a hacer eso, lo más seguro es que lo vas a dejar pasar. ¿Pero qué está sucediendo? Estás acabando con tu matrimonio. Porque un buen consejero te va a llevar a la Escritura y te va a hacer notar por medio de la Escritura lo que pasa. Entonces,
ahí está, necesitas a alguien, necesitas otra gente para que te ayude. Tal vez tenían miedo de decirle a otra gente, porque si le dicen a otra gente, hay gente que lo tiene en poco, hermano, hay gente que nada más quiere escuchar. Yo les he animado en esta iglesia que si alguien habla de alguien, no lo escuches, no lo escuches. Si ya mencionó el nombre de alguien y para mal, no lo escuches, está mal. Hay amargura en su vida. Porque lo único que pasa es que está chismeando, ¿no es cierto? Ya no está edificando. Y pasa en las familias también, lo mismo, hermanos. Entonces, pensaron, con la ayuda del Señor, voy a decirte que con la ayuda del Señor, pues vamos a arreglarlo. Somos cristianas, ¿no es cierto? Pero no estaban, hermanos, arreglándolo, puesto que estaba el problema ahí. El punto es que parece que ellas no habían buscado consejo, hermanos. No habían buscado a algún pastor, algún anciano para ayudar su problema. Esto se observa ahí cuando le dice, perfectamente se observa cuando le dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes. Nunca se acercaron, tú ayúdales, ¿no es cierto? Se observa ahí perfectamente, ayúdales tú. Con estas palabras, Pablo nos dice, hermanos, Evodia y Síntique necesitan ayuda de otros. Y es lo que necesitamos hacer nosotros. Proverbios dice, hermanos, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. No vayas con personas sin sabiduría espiritual, hermano. No estoy diciendo que sean teólogos. Estoy diciendo gente que sea temerosa de Dios. Solamente con ellos acude a revelar un problema. Obviamente Dios está ahí para hacerlo. Entonces, hermanos, tengo que recortar todo esto, pero ahí están algunos de los cuatro pasos que están, mejor dicho, ahí en este pasaje, Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Dar ánimo, ser del mismo sentir en el Señor, y se requiere ayuda de otros. ¿Quién tiene amargura en esta mañana? Pídele a Dios su favor y puedes empezar a trabajar desde hoy. Tu vida puede cambiar enormemente, enormemente. Felices y completamente sin conflictos hasta que estemos en su presencia, hermanos. Pero aquí todavía hay batallas que tenemos que aprender a librarlas. Hay pecados que debemos aprender a quitarlos, y uno de ellos es uno de los más graves pecados, el orgullo, la amargura, perdón. Señor, gracias.